Amén. La palabra sale en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y Josué, aquí en Josué 3, y Josué se levantó de mañana, y él y todos los hijos de Israel, y partieron a Sittim, y vinieron hasta el Jordán, y reposaron allí antes de pasar. Y después de 3 días, los oficiales corrieron al campamento y mandaron al pueblo, diciendo, ¿cuándo ve el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes, de los que llevan a vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharé en pos de ellos, al fin de que sepan el camino por donde haber de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella haya distancia, como de 2000 codos, no os acercáis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravilla entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes, diciendo, tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Dice entonces aquí entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaré en el Jordán. O sea, hermano, miren la palabra aquí. Entonces Jehová dijo, repitiendo el 7, dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entienda que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor. Tú eres mi Dios, Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Padre, en este instante. Te damos gracias, Padre, por los hermanos que no han podido llegar a tus santos templos, Padre. Y esperamos, Señor, que tú bendigas y llene cada espacio. Padre, aquí estamos, Señor. Bendice tu pueblo. Llena, Señor, tu barrio. Acude, Señor, a aquellos que en verdad te necesitan. Que la grandeza, el poder, la misericordia, Señor, y todo, Señor, lo que se haga sea para honra y gloria tuya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Envía, Señor, a aquellos, Señor, que en verdad necesitan. Envía a aquellos, Señor, que van a obtener tu parte. Gracias, Padre, por tu pueblo. Engrandécenos, Señor. Este es tu pueblo. Este es tu barrio. Y te pedimos misericordia. Gracias, Padre, y gracias, Señor. Que todo sea para tu honra y para tu gloria. En el dulce nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Amén, hermano. Vamos a cantar los cánticos y luego entonces seguiremos lo que es la palabra del Señor. Los hermanos se quedaron frío, se calmearon. A ver si mañana comenzaremos entonces, mañana a las 2 de la... Mañana empieza la semana. de trabajo. Mañana es 22. 22. Mañana. Así que mañana... Mañana a las 2:30 estamos llegando al tratado. A las 2:30. Estamos llegando al tratado. Luego el martes a las 9 de la mañana. Página 1. La gente de vuestro tiempo no saben lo que es el amor, que viven
simplemente entregarle nuestro corazón a nuestro Dios. El Señor dice que debemos entregar nuestro corazón a nuestro Dios. Y eso siempre estamos tratando de entregarle nuestro corazón a nuestro Dios, a quien le debemos honra, gloria y poder. Eso es algo, hermano, que uno se siente Que contento. nuestro Señor Cristo nos ayude a agradar a nuestro Padre. Exactamente. Amén. Vamos a cantar esta canción que es muy bonito. Dice, has hallado en Cristo. Has hallado en Cristo tu buen Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Por la fe descansa en el Redentor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Vive siempre al lado de tu Salvador. Eres salvo por la sangre de Jesús. Del pecado eres siempre vencedor. Eres salvo por la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Cuando Él viniere te encontrará ya lavado en la sangre de Jesús. Para su venida preparado está, ya lavado en la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Si perdón y padre sea pecador, tu refugio en la sangre de Jesús. Si librarte quiere de eternal dolor, o acude a la sangre de Jesús. Lávame, lávame en tu sangre, Cordero de Dios. Y con alma limpia me presentaré ante tu tribunal de luz. Qué lindo, ¿eh? Amén. Ahí nos vamos a presentar, hermano. Tarde o temprano todos los que tenemos en Cristo, hermana, lamentablemente, allí tenemos que presentarnos delante de ese tribunal. Déjame cantar esta canción, hermano. Pero antes de cantar esta canción, me gustaría que te diga su versículo memorizado. Ahora su versículo memorizado del Señor. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8:1. Amén. Dice aquí Juan 5:39, escudriñar las Escrituras, porque en ella no parece que está la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos ahora, hágase una oración, varón de Dios. Gracias, Padre Santo, porque estamos reunidos aquí en tu nombre, Señor, y tú nos dijiste siempre que donde hay uno o dos reunidos en tu nombre, ahí tú estarás, Señor. Gracias. Y eso es lo que nosotros creemos y sentimos que tú estás aquí con nosotros, Padre. Ayuda a los hermanos que no pudieron venir y que ellos puedan encontrar el camino, y que los que no te conocen y que discuten de tu palabra, que puedan encontrar el camino también, para que puedan ser libertados y puedan llegar a ti y arrepentirse de sus pecados y sus maldades, Señor. Gracias te damos por nuestra iglesia. Bendice nuestra iglesia, Señor. Bendice las actividades que vienen esta semana, Señor. Que tú seas quien controle todas las cosas, Señor. Y te damos gracias y estamos agradecidos por cada día, por nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano. Los avisos, como le estamos diciendo, mañana a las 2:30 estamos llegando a otra tabla. El martes estamos aquí a las 9, a 11:30 con los niños. Luego en la tarde seguiremos trabajando aquí no sé lo que yo vaya a hacer en el templo. Luego el miércoles también estamos por la mañana con los niños y en la noche con los grandes. O sea que
Va a ser corto el miércoles. Luego el jueves, de nuevo con los niños y en la noche, trabajando en la tarde. Y ellos van a estar allá en el pueblo. Esas son las actividades que tenemos en esta semana. Yo esta canción quiero poner aquí en el escenario. Esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Desde el universo solo en ti esperaré, y aunque pase mucho tiempo, ni un segundo dudaré, porque tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte hoy. Yo siento que tomas mi mano hoy, contra el viento en la marea, el mar yo cruzaré, porque tengo fe. Tengo fe, esperando mi milagro estoy. Tengo fe y quiero agradarte. Eso estamos haciendo hoy domingo nosotros, agradándole en todo a nuestro Dios, dándole al Señor su respeto. Eso es lo que está pasando hoy día, hermanos. Hay de aquellos que creen que el Señor es bueno. Si el Señor viene un día y la gente no ha cumplido con su mandato, no tienen, aunque sean cristianos, no tienen entrada. ¿Tú no sabías eso? No. Porque es como decir la ley. Porque la ley, si yo soy la ley y ellos no habían ido, ¿qué le había pasado a todos? ¿Qué le pasaba si no habían ido con la ley? ¿No morían? Pero es que esa ley no se ha borrado. No mueren en la carne ahora, pero mueren en el espíritu. O sea que no se mueren en la carne. No una muerte en la carne, sino una muerte espiritual. Sí, porque le están diciendo no a Jesucristo. Quiere decir que muere el alma. Sí. Por eso que tenemos libre albedrío para escoger o la vida del espíritu o la muerte del espíritu. Por eso el Señor dijo, no tenga miedo al que mata el cuerpo, la carne, sino tenga miedo al que mata el espíritu. Esa
Señor, te damos por estas ofrendas que podemos dar, Señor, para tu obra, para que tu obra siga adelante, Señor, para que esas personas que están perdidas podamos alcanzarlas con tu ayuda, Señor. Gracias, Señor, por las ofrendas y los que no están aquí para darlas, Señor. Bendícelos también para que ellos puedan volver al camino, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Echó lo que tenía, la única planta la dio para el Señor. Amado hermano, si tú amas a Cristo, recibirás la bendición de Dios. Como la viuda echó lo que tenía, la única planta la dio para el Señor. Amado hermano, si tú amas a Cristo, recibirás la bendición de Dios. Amén, bro. Parte, me corresponde, varón. Amén. ¿Cómo estamos los hermanos? Amén. Buenos días, hermanos. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, Amén. los que están y los que no están. En el punto pasado del viernes, el pastor dijo que el testimonio, los testimonios son muy importantes, son muy necesarios. Y de eso quería compartir hoy con todos ustedes. El testimonio que el Señor da. Aquí le traigo versículos y lectura. El testimonio que el Señor da de sí mismo y de San Lucas ha recogido en su Evangelio. Es preciso que anuncie también el reino de Dios en otras ciudades. Tiene sin duda un gran alcance, ya que define en una sola frase toda la misión de Jesús, porque para esto he sido enviado. Estas palabras alcanzan todo su significado cuando se le considera a la luz de los versículos anteriores en los que Cristo se aplica en sí mismo las palabras del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió para evangelizar a los pobres, proclamar de ciudad en ciudad, sobre todo a los más pobres, con frecuencia a los más dispuestos, el gozoso anuncio del cumplimiento de las promesas de la alianza propuestas por Dios. Tal es la misión para que Jesús se declara enviado por el Padre. Todos los aspectos de su misterio, la misma encarnación, los milagros, las enseñanzas, la convocación de sus discípulos, el envío de los 12, la cruz y la resurrección, y la continuidad de su presencia en medio de los suyos forman parte de su actividad evangelizadora. Hermanos, ¿quién fue el primer evangelizador? Fue nuestro Señor Jesucristo. El Padre mandó a su Hijo para traer el mensaje. Y el mensaje ha durado hasta nuestros días para que nosotros podamos recibir ese mensaje. Nosotros, como creyentes, debemos estar agradecidos y muy agradecidos de nuestro Dios, porque Él mandó a su Hijo para que nosotros pudiéramos escuchar su palabra. Él hizo la evangelización en nosotros y nosotros recibimos su gracia, vida eterna. Y lo único que Él nos pide es que nosotros tenemos que hacer lo mismo que Él hizo con nosotros, para que otros puedan venir al Señor. Proclamar, aquí dice, de ciudad en ciudad. Jesús, primer evangelizador
sínodo, los obispos han recordado con frecuencia esta verdad. Jesús mismo, Evangelio de Dios, ha sido siempre el primero y el más grande evangelizador. Lo ha sido hasta el final, hasta la perfección, hasta el sacrificio de su existencia terrena, de su vida. Evangelizar, ¿qué significado ha tenido esta palabra para Cristo? Ciertamente no es fácil expresar en una síntesis completa el sentido y el contenido, la forma de evangelización tal como Jesús la concibió y lo puso en práctica. Y por otra parte, esta síntesis nunca podrá ser concluida. Bastemos aquí recordar algunos de los aspectos esenciales. El anuncio del reino de Dios. Cristo, en cuanto evangelizador, anuncia ante todo un reino. El reino de Dios, tan importante que en relación a él todo se convierte en lo demás, que es dado por añadidura. Solamente el reino es pues absoluto y todo esto es relativo. El Señor se complacerá en describir de muy diversas maneras la dicha de pertenecer a este reino. Nosotros somos dichosos que pertenecemos al reino. Una dicha paradójica, hecha de cosas que el mundo rechaza, las exigencias del reino y su carta magna. Los heraldos del reino, los misterios del mismo, sus hijos, la vigilancia y la fidelidad requeridas a quien espera su llegada definitiva. ¿Qué es lo que esperamos? Lo esperamos que Él vuelva por nosotros. El anuncio de la salvación liberadora. Como núcleo y centro de buena nueva, Jesús anuncia la salvación, ese gran don de Dios que es liberación de todo lo que oprime al hombre, pero que es sobre todo liberación del pecado y del maligno, dentro de la alegría de conocer a Dios y de ser conocido por Él, que Él esté con nosotros y nosotros con Él. Y se logra de manera definitiva por su muerte y resurrección, pero debe ser continuado pacientemente a través de la historia, hasta ser plenamente realizado el día de la venida final del mismo Cristo, cosa que nadie sabe cuándo tendrá lugar, a excepción del Padre. El Padre Él lo sabe, nadie lo sabe, ni los ángeles del cielo lo saben. Aquí tengo versículos que hablan de lo que el Señor nos ha mandado hacer. Dice, así nos ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones, a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Hechos 13:47. Y aquí dice, les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda criatura. Marcos 16:15. Dice que sin embargo considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. En Hechos 20, capítulo 20, versículo 24. Den gracias al Señor e invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre las naciones. Salmos 105, versículo 1. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también los gentiles y todos nosotros. Romanos 1:16. Ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón, por el contrario se pone en la repisa, para que alumbre todos los que están en la casa, hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Mateo capítulo 5, versículos 15 y 16. Más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de esperanza que hay
sal del mundo, sal y evangeliza. Esa es mi versión. De este modo todos sabrán que son mis discípulos si se aman los unos a los otros. En Juan capítulo 13, versículo 35. Ustedes son la luz del mundo, una ciudad en lo alto de una colina. No puede esconderse. Mateo capítulo 5, versículo 14. En aquel día se dirá, alaben al Señor, invoquen su nombre, den a conocer entre los pueblos sus obras. Proclamen la grandeza de su nombre. Isaías 12, capítulo 4, versículo 4. De esta manera mostraré mi grandeza y mi santidad, y me daré a conocer ante muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38, versículo 23. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo habrán creído en vano. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Hechos capítulo 1, versículo 8. Tú en cambio predica lo que va de acuerdo con la sana doctrina. Tito capítulo 2, versículo 1. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa, por el evangelio, la salvará. Eso es en Marcos capítulo 8, versículo 35. A esto Dios se propuso dar a conocer cuál es la gloriosa riqueza de este misterio entre las naciones, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria. En Colosenses capítulo 1, versículo 27. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna excepto de Jesucristo y de este crucificado. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 2. Hermanos, aquí les traje estos versículos que busqué en la Biblia, donde habla de evangelización. Nosotros recibimos a nuestro Señor y nos consagramos a Él y estamos buscando de su camino y buscando de Él. Y Él nos salvó. Y lo que Él nos encomienda es que nuestro deber
llama en cada corazón. Gracias, Padre, te doy en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y aquí en esta parte, como niños, aquí hay un versículo que quiero decírselo a ustedes, que es 1 Corintios, el que digo aquí. Todo. Me propuse algo, no saber nada de lo que pasa en la tierra, de lo que pase en los pensamientos de cada uno de ustedes, sino predicar. No tiene nada que avergonzarse. No hay que avergonzarse en nada. Pues, exactamente. O sea que nosotros no tenemos que ver los testimonios ni lo que pasa, sino lo que está escrito, lo que dice la palabra. Hay veces, hermano, que la persona comienza a hablar de lo demás. No debemos hablar de lo demás. No somos nada para nosotros hablar de lo demás, para nosotros comenzar a criticar a los demás. No se puede criticar, porque nosotros lo que estamos tratando es de predicar, de que la gente busque al Señor, de que la gente se convierta al Señor, de que la gente respete al Señor, de que usted busque el camino, de que usted pueda estudiar, de que usted pueda escudriñar, de que usted pueda enseñar a otros, que usted pueda seguir preparando a otros. Y esa es la parte, hermano, donde nosotros nos preparamos, no para decir, bueno, este es así, no, nosotros no tenemos nada que dañar a otro, no. Lo de nosotros, que todos se preparen y que lleguen a un buen camino, que no se dejen confundir del enemigo, que no se dejen enmudecir, que no se dejen ver la oscuridad, que abran su corazón, que abran sus ojos, que vean lo que es bueno y lo que es malo. Sabe que lo que es malo no lo haga, lo que es bueno hacerlo, ¿no es verdad? Si tú sabes que la aguja de punta, ¿qué hace? Clava, ¿no es verdad? De cabeza no clava, pero de punta sí, ¿no es verdad? ¿Cómo debe coger la aguja? ¿De cabeza? No, tiene que ponerla así para que pueda coser. Pero si te metes la aguja te va a picar. Eso es, hermano, lo que es la palabra. La palabra es que si tú haces las cosas malas, ¿va para dónde, hermano? Para el infierno. Ahora, si haces las cosas buenas, va para el reino. Y eso es lo que el Señor dice. Pablo, fue Pablo que dijo, me propuse no saber nada, cosa alguna de ustedes. Simplemente le estamos predicando que el evangelio de la palabra. Esa es la reacción de vivir, de mantenernos. Propuesta. Eso es el camino. Proponernos, fortalecernos, adquiriendo, hermano, puntaje. Vivir, hermano, en la palabra. Son muchos versículos. También hay un versículo donde dice que en los hechos, y quedado en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos de poder de lo alto. Ese versículo también nos llama que debemos fortalecernos dentro de nuestra casa, escudriñando y leyendo y orando, fortalecernos dentro de nuestra casa. Y cuando usted se fortalece dentro de la casa, entonces usted sale aquí a predicar lo que usted ha aprendido, lo que usted ha aprendido allá. Entonces, hermano, es algo. También, hermano, aquí otro versículo que dijo el varón aquí también de los hechos, de Juan 1:12. Si nosotros debemos recibir el poder, contraer el poder. Y el poder es algo como que uno es fuerte en lo que es la gracia, en lo que es el término. Ahora, hermano, hay un versículo ahí que no está, que es Hechos 17:32, dice, la verdad. No, el otro. Y la verdad o hará libre, ¿cómo se llama? Conoceré la verdad y la verdad o hará libre. Significa, hermano, que en su casa, usted leyendo la palabra, usted va a ¿qué? A conocer cuál es el camino que debe coger. En la Biblia, hermana, mucha gente quiere dañar a uno con palabras huecas. No, porque esto así. Entonces uno me pregunta, ¿tiene pruebas de eso? No, es que lo dicen, pues no diga nada. Porque usted está diciendo que es así. Y cuando viene a ver, no es así. Pero cuando nosotros hablamos lo que es la palabra, cuando hablamos lo que es el camino, cuando hablamos lo que es seguir,
sabe que va a morir. Dígale a uno, por chiquito que sea, que no va a morir. Todo el mundo sabe que va a ¿qué? A morir. Entonces, hermano, que diga uno que no, yo no voy a morir. Todos vamos a morir, todos vamos a morir, no sé cuándo, pero todos vamos a morir. Ahora, hermano, que diga una persona, yo no voy a morir, no. Ahora nosotros vamos a morir en la carne, pero si estamos en Cristo, viviremos en el Espíritu. ¿Ve? O sea, nosotros vamos a morir en la carne, pero viviremos en el Espíritu. Entonces eso es lo que nosotros predicamos. Porque hay personas que morirán en la carne y van a morir en el Espíritu. Van a morir en la carne y van a morir en el Espíritu. Muerte doble. Doble muerte. Nosotros predicamos que nosotros vamos a morir en la carne, pero vamos a vivir en el Espíritu, que es la esperanza. ¿Por qué predicamos? Predicamos porque nosotros sabemos que si estamos en Cristo, viviremos. Nosotros predicamos porque sabemos que si estamos en Cristo, un día pasaremos a ver a nuestro Dios. Un día vemos la grandeza de nuestro Padre. Un día usted va a ver el camino. Un día usted va a ver el futuro. Cuando usted ha preparado su senda, su camino. Si usted preparó su senda, por ese mismo camino usted va a ¿qué? Al camino. Ahora, si el camino que usted preparó es el camino del mundo, ¿por qué camino usted va a caminar? Predicamos porque estamos agradecidos de Exactamente. la gracia que recibimos. Exactamente. Si usted prepara un camino del mundo, ¿por qué camino vamos a caminar? Por el camino del mundo. ¿Cuál es el camino del mundo? Corrupción, disparate, vicio, destrucción, muerte, enemistades, pleito, guerra. Lodo, por no decir, lodo completo. Pero el que camina por el camino del sendero de Jesús es victoria, sonrisa, gozo, alegría, luz. Pero allí, hermano, lo que hay es tiniebla, animales vivos, gusanos vivos, hermano, serpiente viva, animales, escorpiones allí, hermano, ven echándole mano a uno, hermano, aquí termino en esta parte, especialmente para ustedes. ¿Usted sabe cuál es el camino que predicamos? Ustedes han estado en un chile de hormiguitas, tiene una hormiguita que pica, que son rojas. Aquí me han picado hormiguitas. Entonces, ¿se siente que usted está contento? Ay, sí, ay, me está picando una hormiguita. Ah, ve. Y esa duele. Y son como chiquiriningas. Y están ya de caramba, en su mano y cogían. Y si es la ropa, se desnudan unos rápido. ¿No es cierto? Pican duro. ¿Y son simplemente qué? Hormiguitas. Continuar escorpiones, hermano. Calculen ustedes para avispas. Y una grandota que es así, hermano. Y unos tangos que son así de ese tamaño. Calculen ustedes, hermano, allí. Pónganse a pensar, hermano. Pónganse a pensar los dolores que van a estar allí. Continuar si nosotros nos pican unas hormiguitas, si estamos nosotros levantando el pie. Continuar ya, hermano, que va a ser lleno de esa clase de qué? De fiera. Y van a querer morir, pero no podrán morir. No, ahí van a clamar, caramba, estaban equivocados, ay Dios mío, esto es grande, Padre. ¿Y por qué yo no creía, ay Dios mío? Van a estar como el hombre, ¿cómo cuál el hombre? ¿Cómo cuál? Como el hombre rico allá en Lázaro. Ay, Padre Abraham, por favor. Sí. Ay, caramba, entonces tu hermano aquí, ay, entonces, ¿por qué no lo pensaste? ¿Y por qué no lo pensaste antes? Ese es el camino que nosotros predicamos. El camino de la libertad, el camino del gozo, el camino del futuro. Es el camino que nosotros estamos como. No podemos poner candado después que nos roban. Ahora no, hermano. Yo por eso yo estaba diciendo, hermano, en este camino Jesús está ahí, en la puerta. Y cuando llega su momento, hay que dárselo a Jesús. Apocalipsis 3:20. Sí, hay que dárselo a Jesús cuando llega su momento. El que falta, hermano, está castigado por Jesús. El que falta está castigado por Jesús. Y si nos ponemos a analizar, Él nos castiga, nosotros mismos nos castigamos. Exactamente, nosotros vamos a caer. Porque si usted no va, usted mismo tiene que escribirse. No. Y cuando usted falta, se pone una crucecita. No estoy. Es usted que se pone una crucecita. A mi hermano, vamos a terminar aquí. Y en la noche estaremos los grupos, los que no están aquí esta mañana, puede ser que vengan esta noche a Gozano. Y también, hermanos, recuerden que mañana a las 2:30 estamos aquí.
A las 2:30 estamos aquí para regar tratados, a ayudar a los hermanos a caminar un poco con los hermanos. Si usted tiene tiempo puede venir también para que se lleve un grupo. Vamos a caminar rápido y luego no sé si vamos a regar, a cargar harina en la misma tarde para que haya esto. Pero no sé qué se va a hacer. No puedo decir nada porque no sé. Pero yo lo que sé es que vamos a regar tratados y eso fue lo que quedamos. En regar tratados mañana a las 2:30. Y esta noche nos juntaremos para seguir glorificando y dándole honra y gloria aquí a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner de pie, varón. Ustedes pidan. Mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Tu mano me sostiene, tu espíritu me alienta, siempre en victoria tú me llevarás. Que el Señor le bendiga y les dé un abrazo.